señores, para ver quiénes están activos, quiénes no. Muy bien. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia. Estamos en materiales poliméricos. Vamos ahora a revisar cuáles son las características de estos metales. Sabemos, de estos materiales, ¿no? Sabemos ya de que en la industria, de forma general, se emplean bastante los materiales metálicos. Hemos visto que hay productos también que son los materiales, obtenidos de materiales cerámicos, ¿sí? Hemos visto la parte de hornos y hemos entendido que la importancia del por qué, ¿no? Que ¿por qué necesitamos este tipo de materiales? Bueno, pues es porque lastimosamente los materiales metálicos tienen una debilidad, dijimos, que era el de la oxidación. En cambio, los cerámicos son óxidos. También se les había dado ese conocimiento a ustedes porque necesitamos técnicos ceramistas que vayan a trabajar en, ya sea en la fabricación, en la parte de fabricación de ladrillos, fabricación de azulejos, fabricación de sanitarios. Y en la carrera, este semestre estamos iniciando ya un proyecto, no solamente para la fabricación de un horno artesanal de cerámicos, sino también para la elaboración ya de lavamanos por cerámica tradicional. Estamos yendo, apuntando a eso. Si alguno de ustedes está interesado en hacer este tipo de investigación, me avisa para desarrollar ya un grupo de trabajo como ya tenemos establecido. Hablando de los materiales poliméricos. ¿Por qué materiales poliméricos? Bueno, los polímeros son materiales que tienen dentro todo el conjunto de los diferentes polímeros algunas características y bondades que podríamos decir superiores a los metales y a los cerámicos. Los materiales poliméricos generalmente son de origen sintético, pero hay también de origen natural. Eso lo vamos a ver también de forma muy breve, ¿no? ¿Cuál es la mayor bondad de los materiales poliméricos? ¿Cuál es su mayor ventaja si hubiese una competencia entre los metales, los cerámicos y los polímeros? La mayor ventaja de los polímeros está en el peso. Es decir, que podemos obtener productos parecidos, similares a los metales, pero el peso es mucho menor. La densidad de los materiales poliméricos nos reflejan una menor carga en la estructura y en cualquier estructura. Esa es una gran ventaja. Otra ventaja, en su gran mayoría de los polímeros, claro que hoy en día está cambiando con el uso de la tecnología, ¿no? Los polímeros pueden soportar años sin degradarse. Esa es una ventaja y es una desventaja, ¿sí? Es decir, que un polímero podría estar años en servicio sin necesidad de perder propiedades, o pierde propiedades de manera muy lenta, comparado con los metales que tienden a oxidarse. Si comparamos un polímero con un cerámico, el polímero es mucho más resistente, tiene mayor resistencia al impacto. El cerámico, sin embargo, es frágil, ¿no? Ok, a ver, entonces, haciendo esas comparaciones, vamos a ir viendo ahora, de manera rápida, la introducción a este tipo de materiales. En principio, y lo ponemos acá. Tenemos acá esta estructura cristalina. ¿A qué materiales pertenece esta estructura cristalina, estimada Mari? Mari, Alina, a la una, a las dos, a las... Nada, señor. Ahora sí, Mari. Un cubo sentado en cuerpos, dije. Ya, pero ¿a qué material pertenece? ¿Metales cerámicos? ¿A cuál pertenece? Metales. Exacto. Estas estructuras cristalinas son propias de los metales, ¿no? Propias de los metales. Son estructuras muy bien definidas, los átomos están en cada esquina y según si tenemos un átomo en el centro o en las caras, tenemos también variaciones en las propiedades en los metales, ¿no? Por ejemplo, esta es una forma característica de los aceros, ¿no?
Y esta, una muy característica de los buenos conductores, cobre, oro, etcétera, ¿verdad? Van definiendo. ¿Qué observamos, qué rescatamos de esta imagen? La forma ordenada de los átomos, ¿no? Esos son los metales. Por eso son tan rígidos, por eso tienen las propiedades que tienen. Esta estructura cristalina pertenece a los cerámicos. Miren que es relativamente diferente a los metales. Y por esta misma forma es que pues, los cerámicos tienen excelente resistencia, vamos a decir, son buenos aislantes térmicos, aislantes acústicos, tienen alta resistencia a las temperaturas, mejor incluso que los metales, ¿no? Sabemos que en recipientes cerámicos fundimos metales, ¿verdad? Por su disposición también sabemos que tienen muy poca resistencia al impacto, es decir, se pueden quebrar. Agarramos un ladrillito, hacemos caer el ladrillo se parte. Sin embargo, soporta altas presiones, ¿no? En el caso de los polímeros tienen una estructura amorfa. ¿Por qué amorfa? ¿Esto tiene una forma definida? Sí, los metales tienen formas definidas en su estructura cristalina. ¿Los cerámicos tienen formas definidas? Sí, son en este caso un tetraédrico, ¿no? En el caso de los polímeros no tienen forma. Para que ustedes entiendan más o menos cuál es la estructura de los polímeros, podríamos decir que tienen la forma de un tejido. Muchos de ustedes seguramente han visto a sus abuelitas o sus mamás, o ustedes mismos saben tejer mediecitas, chalinitas. La forma en la cual se van mezclando las diferentes fibras de la lana van formando un cuerpo. Ese mismo comportamiento tienen los materiales poliméricos, son tejidos. Y estos tejidos se forman en base a enlaces, ¿no? Que son generalmente carbón-hidrógeno. Una vez más, los polímeros, los materiales poliméricos, si hablamos de la estructura cristalina, no tienen una estructura cristalina definida como los metales y los cerámicos. Su estructura es amorfa, son tejidos. Pero según el tipo de tejido, también tenemos una amplia variedad en materiales poliméricos. Para que se entienda, aquí nosotros ya hemos dicho, ¿no es cierto? Tenemos acá en el centro un átomo, y como tenemos en el centro un átomo, este material metálico tiene un comportamiento muy diferente a este. Este puede ser acero, este puede ser cobre. Aquí, ¿por qué el cobre es un buen conductor? Porque los átomos están en mejor contacto, ¿no? Hay un átomo por cada cara. Esto va a facilitar el salto de electrones y es un mejor conductor eléctrico. Ambos son estructuras cristalinas cúbicas, pero esta es cúbica centrada en el cuerpo, centrada en las caras. Pasa lo mismo con los polímeros. Según la forma del tejido, los polímeros tienen diferente comportamiento. ¿Ok? Estos son los orígenes de los polímeros. Aquí tenemos una cadena de polímero. ¿De dónde viene el término polímero? Bueno, poli significa muchos. Mero es una unidad que se va a ir repitiendo muchas veces. Depende mucho del mero para que el polímero tenga ciertas propiedades físicas, químicas, mecánicas. Entonces, ¿qué se hace en los laboratorios si hablamos de polímeros? Se sintetiza, se obtiene el mero, es obtener el mero. Y del mero realizamos la polimerización, ¿no? Existen diferentes formas de polimerizar, es decir, de repetir esta cadena muchas veces. Pero, ¿cuál es el concepto con el que ustedes tienen que quedarse? Que polímero es un mero, este es un mero, que se va repitiendo muchas veces. ¿Sí? En este es, este que tenemos el cloro, este es el PVC, ¿sí? El polivinilcloruro, muy bien. El mero sería vinilcloruro, vinilcloruro.
Y como se va repitiendo muchas veces, polivinilcloruro. Ya, aquí es MED-ET-PROP. Este es el propano. ¿Ya? El mero es el mero acá está definida por 1, 2, 3 cadenitas de carbón, ¿no? MED-ET-PROP. Este es el propileno. Y como vamos a repetir muchas veces, tenemos el polipropileno. Y así los diferentes polímeros. Entonces, ¿en qué tiene que radicar el estudio de los polímeros? En la obtención del mero. Miren, son diferentes. Aquí tenemos 2 cadenas de carbón, muy bien. 1, 2, 3 hidrógenos, 3 hidrógenos. Y está variando exclusivamente un último enlace. Aquí es cloro y aquí es un compuesto de carbono y hidrógeno, ¿no? Ojo, los polímeros, para que uno pueda estudiar bien los polímeros, tiene que entrar al estudio de la química orgánica. En la química orgánica se ve profundamente cómo es que se van produciendo este tipo de reacciones, ¿no? Bien, entonces, propileno se va a reproducir muchas veces polipropileno. Vinilcloruro se reproduce muchas veces polivinilcloruro, ¿ok? Es así, simplemente eso es de forma básica y práctica identificar los polímeros, ¿no? Depende mucho del mero para que el polímero tenga algún tipo de propiedad física, química o mecánica establecida. Ok. Si hablamos de la clasificación de los polímeros, ¿qué tipos de polímeros hay? Tenemos los termoplásticos, los elastómeros y los termoestables. Termoplásticos, elastómeros, termoestables. ¿En qué se diferencian estos tres? Bueno, vamos a ir viendo uno por uno qué son y cómo se van diferenciando. Pero de forma previa podemos decir que los termoplásticos son los polímeros, ¿sí?, que pueden deformarse por acción del calor. Miren las cadenitas, ¿no? No tienen ni siquiera un tejido así muy rígido como este, ¿no? Las cadenas son relativamente sencillas. Si hablásemos de tejido, que hemos visto a nuestras mamás, abuelitas de trabajo, ¿no? Hay tejidos que hacen bien tupiditos y tejidos que son sueltitos. Este es un tejido suelto. Los termoplásticos son polímeros que se deforman por acción del calor. Uno de los máximos representantes de este es el PVC. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Los elastómeros, como su nombre dice, aquí vamos a mover estas cadenitas, ya. Vamos a ver esto un poquito. A ver, movemos todas las cadenitas, ¿no? Ahí tenemos todas las cadenitas que están aquí. No, este no. Ok. Este más. Muy bien, movemos aquí un costadito. Este más y este más. ¿Sí? Si ustedes observan bien los elastómeros, tienen enlaces en cadena y cadena, ¿no? Aquí una cadena, aquí hay otra cadenita que está estirando. A este grupo de cadenas, hay cadenas que están estirando y uniendo estas de forma transversal. Como su nombre dice, los elastómeros hace referencia a todos los polímeros que tienden a estirarse, que tienen una zona elástica amplia, sumamente amplia. Muy bien. En este grupo están las gomas, porque también son polímeros, ¿no? Pero hablando de las gomas, también estas gomas que son polímeros naturales, que están ya mezcladas con un poco de azufre para vulcanizarlas, forman parte de los elastómeros, ¿no? Las gomas que se estiran son elastómeros, también son polímeros. Y los termoestables, miren, hemos pasado a tener una cadena que es bien sencillita, muy poco enlazada, a una que está más enlazada y a otra que está completamente enlazada. Es más, parece que este tejido fuese muy rígido. Este tipo de polímeros, más allá de deformarse con la temperatura, soportan un poco más las temperaturas. Es decir, que si aquí este polímero a los 100 grados, eso vamos a ver ahorita, ¿no? Las temperaturas de transición vitrea, a los 100 grados este empieza ya a deformarse, este va a soportar más de 100 grados, 150, 180 grados y va a seguir
manteniendo su forma. No se va a deformar comparado con el termoplástico. Pero si seguimos subiendo la temperatura, este polímero, más allá de deformarse, se empieza a degradar, se degrada, ¿no? Empieza a chorrearse, a escurrirse. Entonces, estos polímeros que son termoestables no se deforman con el calor, se degradan con el calor. ¿Sí? Una vez más, termoplásticos se deforman con el calor, termoestables se degradan con el calor y los elastómeros son aquellos que pueden estirarse. Un ejemplo de termoplástico, el PVC, elastómero, las gomas, los termoestables, el polipropileno. Pero, ingeniero, ¿cuál es el polipropileno? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Los polímeros son moléculas macro, o sea, son moléculas grandes. A eso se refiere también. Y de eso depende también el comportamiento de los polímeros. Aquí vamos a aprovechar para también explicar qué son polímeros de alta densidad y baja densidad. Ya. Entonces, vamos a hablar aquí de los elastómeros, ¿no? Miren esta cadenita. Este es un polímero, obviamente es un elastómero. A medida que nosotros vayamos jalando, va a tener una buena zona elástica, etcétera, ¿no? Hablando de los elastómeros. Es un polímero de baja densidad. ¿Por qué? Porque sus cadenitas están separadas. Para hacer que este sea un polímero de alta densidad, ¿qué significa? Que va a ser mucho más pesado y mucho más rígido. Entonces, para que eso suceda, se le van añadiendo cadenas. Entonces yo voy haciendo que la polimerización sea mucho más rápida en un mismo espacio físico. Estoy haciendo más rígido los enlaces, ya las cadenas están mejor enlazadas y esto, por consecuencia, nos va a generar un polímero mucho más pesado. Por eso dice alta densidad. En el mismo espacio físico hay más moléculas de polímero, hay más meros. Estos, ¿no ve? Hay más meros. En un mismo espacio físico existen más meros. Así es entonces como vamos formando los polímeros de alta densidad. Y a medida que le vamos quitando las cadenitas, tenemos polímeros de baja densidad, ¿no? Este es un polímero de baja densidad. Para que sea de alta densidad, vamos realizando que en este mismo espacio físico vaya teniendo más enlaces, ¿no? Vaya cerrando más. Obviamente el polímero va a ser mucho más rígido, mucho más pesado. Por lo mismo va a tener mejores propiedades físicas mecánicas. Ok. Entonces, esta es la diferencia entre un polímero de baja densidad y alta densidad. ¿Cuántas cadenas existen en un mismo espacio físico? ¿Bien? Y se aplica para termoplásticos, elastómeros y termoestables. Ok. Entonces, ya teniendo en cuenta esta pequeña clasificación, veremos ejemplos, ¿no? Los termoplásticos, dijimos, se deforman por acción del calor, el mayor representante el PVC. ¿Qué tipo de productos se elaboran con termoplásticos? Son todos estos, miren. De inicio vamos aquí a hacer esta revisioncita. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos acá más o menos definida los diferentes polímeros que hay. Ojo, hay una amplia variedad de polímeros. Los más utilizados son estos, ¿no? El PT, el polietilente-leftarato. Este PT es el polímero que utilizan para las botellas de refresco. Muy bien. Entonces, el etilente-leftarato es el mero. Ese, además, es un polímero que es transparente, ¿no es cierto? También tiene buenas propiedades de barrera. Por eso es en ese polímero en donde se realizan, ¿no? La contención de líquidos, refrescos, jugos, se hace en el PET, ¿no? Es un muy buen polímero que tiene propiedades de barreras. Aquí tenemos el HDPE, este es el polietileno de alta densidad. Ya saben ahora que es alta densidad, ¿no es cierto? Que tiene altas cadenitas en un mismo espacio físico. Polietileno de alta densidad. Este polímero, según la codificación y identificación de resinas o restos de plástico, viene con el número 2. El polivinilcloruro,
con el número 3, el PVC, ¿no? Aquí está como B nomás, pero el nombre correcto es PVC, ¿no? Número 3, el polietileno de baja densidad. Ah, aquí tengo polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad. Es el mismo, solamente que aquí tenemos mayor cantidad de cadenas, menor cantidad de cadenas. Esto está, obviamente, generando mejores propiedades mecánicas en este y propiedades mecánicas un poco reducidas en este. Por esa misma acción, este tiene codificación 2, este codificación 4. El polipropileno, ingeniero, un ejemplo de polipropileno. Ah, ya, cuando tú vas donde la caserita y te vas a comprar una salchipapita, el envase es un polipropileno, generalmente. Ahora tú vas a revisar el envase y te vas a fijar qué numerito tiene. Si el numerito es 5 y dice PP, es polipropileno. En algunos casos suele ser 4, polietileno de baja densidad. LD, low density, por eso es baja densidad, ¿no es cierto? HD, high density, alta densidad. El poliestireno, ingeniero, un ejemplo de poliestireno, el plastoformo. El plastoformo es poliestireno expandido, es una espuma, ¿no? De poliestireno. Su codificación, el número 6. Y los otros tipos de polímeros están en número 7, ¿no? Esa es la forma de codificar. Hablando entonces una vez más, ¿no? De los polímeros termoplásticos, como estos polímeros se deforman, ¿no? Por acción del calor, entonces podemos obtener una serie de productos, tachitos, lavadores, baldecitos, todos estos productos, absolutamente todos estos, son elaborados con polímeros termoplásticos. ¿Por qué? Porque son fáciles de trabajar, ¿no? Ok, muy bien. Tenemos ahora aquí a los polímeros termoestables. Ya. Hemos dicho que estos no se deforman, sino se degradan por acción del calor. Un ejemplo, el polipropileno, dijimos, ¿no ve? A ver, si ustedes ven acá y piensan en su recipiente de salchipapa, a veces la casera te da, ¿no? En tu recipiente te da la salchipapita caliente, te da, ¿no? Calientito te da. Y además te quema un poco la manito, pero no le pasa nada al recipiente. No le pasa nada al recipiente. ¿Esto es por qué? Porque va a soportar un poco más la temperatura, ¿no? Pero si hablamos de uso técnico, soportan temperaturas por encima de los 150 grados centígrados, mucho más que los termoplásticos. ¿Para qué empleamos este, ingeniero? Para hacer este tipo de productos. Este tipo de productos. Mucho cuidado, porque nuestro medio, el mercado nacional, bueno, el mercado que tenemos nosotros cerca, casi y demás, están llegando polímeros, ¿no? Para este uso, interruptores, ¿no? De corriente, enchufes, etcétera, pero que no son polímeros termoestables, sino son termoplásticos, son estos otros termoplásticos. ¿De cómo te das cuenta eso? A medida que tú estás enchufando, y ustedes han visto que el enchufar, incluso sus cargadores de celular, algunas veces suelta una chispita, empieza a calentar. Cuando empieza a calentar el enchufe, en este caso el tomacorriente, empieza a deformarse. Entonces no es un termoestable, es un termoplástico. A nuestro medio ha llegado mucho de esos polímeros para enchufes, deberían ser solo termoestables. Porque aquí cuando yo enchufo aquí mi celular, ¿no? El celular, va a calentar, pero no tendría que deformarse. Mucho cuidado con ese tema. Ya por eso conviene nomás comprar, si hablamos de componentes que van a calentarse, como son estos que están recibiendo energía eléctrica, conviene que sean de calidad, ¿no? Estos que son demasiado baratitos no son polímeros termoestables, son termoplásticos. Mucho cuidado con ese tema. Eso puede generar incluso incendios en las casas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos los polímeros termoestables, pero también de estos polímeros se puede hacer una serie de productos. Ahí están los famosos teflones, ¿no es cierto? Tenemos también todos estos componentes que van a soportar altas temperaturas en diferentes
equipos, maquinarias, etcétera, ¿no? Esa es una gran ventaja de los termoestables. Estos elementos con los cuales yo voy moviendo el arroz, voy haciéndome huevito asado, etcétera, ¿sí? Son pues polímeros termoestables, ¿no? Si esto empieza a degradarse mucho, hay que tener cuidado que posiblemente no sea un termoestable bueno. El teflón también forma parte de esa familia, ¿ok? ¿Y los elastómeros? ¿Elastómeros, ingeniero? Sí, los elastómeros, como bien ya dijimos, son las gomas. La diferente variedad de gomas que se emplea en equipo y maquinaria. Si no fuera la goma, nosotros no podríamos amortizar la vibración. Por eso la goma tiene un uso muy importante en la industria, ¿no? Una zona elástica muy amplia. De ahí viene el término polímero. Vamos a recordar esto, ¿no? Ustedes han visto o han escuchado muchas veces, de seguro, que a los polímeros se llaman plásticos, ¿no? Cae el plástico. Y recordamos lo que hemos estudiado en la primera parte de mecánica de materiales, ¿no es cierto? Aquí hay una zona elástica, una zona plástica, de formación por estricción, ¿no? Hasta que llega a la zona de ruptura. En esta zona plástica dijimos que el material se va a deformar, ¿no? De manera permanente. Esto pasa en los metales. ¿Por qué decimos plásticos a los polímeros? Pues es justamente por esa zona. Esta es la zona más amplia, ¿no? Entonces viene aquí el polímero y se va a deformar largamente. La zona elástica permite una deformación bastante apreciable a muy poca carga, a muy poca tensión, a muy poco esfuerzo. Como tiene la zona elástica amplia, es decir, la zona plástica, perdón, la zona plástica bastante amplia, esta es la zona plástica, ¿no? De aquí hasta aquí. A los polímeros los llaman plásticos. Ese es el motivo del nombre. Ok. Entonces, ¿qué es lo correcto decir, ingeniero? Lo correcto es decir polímero. Porque hay polímeros que tienen una zona elástica y una zona plástica en este caso, mucho más amplia que otros, dependiendo mucho al tipo de mero. Pero en nuestro medio a todos decimos plástico, ¿no? Ese plástico, pásame ese plástico. Lo correcto sería decir, no, pásame ese polímero, ¿no? Pero bueno, esos son nombres comerciales que en nuestro medio se utilizan. Y hablando de los elastómeros, decíamos, ¿no? Una zona elástica muy amplia, mucho más amplia. Si comparamos estos tres polímeros, termoplásticos, termoestables y elastómeros, estos tienen una zona plástica muy amplia. Y además tenemos una plástica amplia, también tenemos una elástica bastante amplia. Pueden jalarse y volver a su estado normal sin ningún tipo de problema. Para tener este tipo de productos que son más rígidos, es necesario un proceso de vulcanizado. ¿Y qué es el vulcanizar? Al caucho natural se le va adicionando azufre. Eso es el vulcanizado, ¿no? Otros llaman recauchutado. Yo he escuchado el término recauchutado, ¿no? Que le ponen ahí unas capas, en este caso de goma, ¿no? De caucho natural, y le ponen azufre y le van haciendo más gruesa la capa de la llanta, ¿no? En vez de comprarte una llanta nueva, le estás recauchutando, recauchutadora. Yo he escuchado mucho este término. Si el trabajo se hace bien, efectivamente ampliamos el tiempo de vida útil del neumático. Pero, repito una vez más, si se hace bien. Entonces, ¿qué es el vulcanizado, ingeniero? El vulcanizado es la acción de colocar a un caucho partículas de azufre para hacerlo mucho más rígido, ¿no? Y eso se emplea en toda la industria del caucho. Una de las empresas que hace este trabajo en nuestro medio, es más, te lo pueden fabricar moldecitos para fundición centrífuga en metales de bajo punto de fusión. Tenemos las empresas de goma, ¿no? Gomatex en nuestro medio, etcétera. Este tipo de empresas hacen este trabajo que es vulcanizado. Mientras más azufre coloco, es más rígido. Mientras menos azufre coloco, es menos rígido. Yo recuerdo que una vez en estas empresas estaban buscando, ¿no?, la forma de tener polímeros que soporten alta vibración. Y hago la pregunta aquí, la pregunta para Iván Álvaro. Papá, una consulta.
para tener polímeros que soporten altas vibraciones. Ya sabes tú que los polímeros son cadenas, ¿no es cierto? Y aquí va a vibrar y esto no quiero que vibre. Para tener ese tipo de polímeros, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Aumentar más azufre o menos azufre? 5, 4, 3. Aumentar más azufre. Ah, ya. Mira, si tú pones más azufre, esto se hace más rígido, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo mueva acá, aquí también va a mover. Es para que te des cuenta, imagínate en la madera. Ah, ya. La madera es rígida, ¿no es cierto? La madera también es un polímero natural, obviamente mucho más rígido. Entonces yo necesito volcanizar menos, poner menos azufre. Así, esto va a ser mucho más. Aquí va a vibrar y aquí no. Y es más, tendría que colocar capas. Una capa que tenga menos azufre y otra capa que tenga más azufre. Así voy a hacer que esto vibre más y esto se mantenga en un estado relativamente quieto, ¿no? Ahí está la clave del vulcanizado. Y aquí podríamos trabajar bastante. Espero que a futuro en el laboratorio, como estamos implementando ya una zona para hacer barbotina, una zona para hacer cerámica, una zona para hacer resinas, etcétera, también podamos trabajar, yo creo que en un tiempo, espero muy pronto, hacer vulcanizados allá en la carrera, ¿no? Para que ustedes sepan cómo se hace el vulcanizado. Sería ideal. Está en manos también de los estudiantes, ¿no? A medida que ellos también vayan solicitando este tipo de conocimientos. Ok, bien, entonces ya por ir avanzando un poquito más, vamos a pasar a la etapa de procesamientos. Hasta aquí, en función de todo lo que hemos visto de polímeros, ¿alguna duda, pregunta, consulta? No, ningún ingeniero, si se ha entendido con los ejemplos.